de generaciones. Oye, ¿qué tal si le damos a Natalia para que diga cómo nació en En Londres y después lo pasamos a Lógicamente, Venezuela. Vale. vamos a hacer una regresión al año 1976. Tenías 13 años, una chama. Muy chiquito para ir a muchos de esos conciertos, pero el año 76 era como el año del apogeo del punk, que fue el año del jubileo de la reina, y los Sex Pistols sacaron una versión del himno nacional que se llama Dios salve a la reina, que a pesar de la censura estuvo de número 1 por no sé cuántas semanas, que no lo ponían en la radio, el disco se vendía en las tiendas pero no podían poner la carátula. Y aún así se mantuvo, ¿no? O sea, estaba medio clandestina la cosa, ¿no? Sí. Y por clandestino y por prohibido generó un interés en la gente, porque así es el ser humano, pues mientras más restricciones me pones con algo, más me muevo hacia esa tendencia. También que el negocio de la música en esa época era un monopolio de las grandes disqueras, con 4 o 5 megagrupos. Entonces el punk nace realmente de las filas de la gente que iba a cobrar el seguro social. De hecho, el nombre de Ugrek 40 son las siglas de la planilla del seguro social. De Clash, también se conoce. Ajá. Dijeron de Clash, se conoce también. A ver, dilo. Bueno. No, los de Clash, que hay una anécdota que supuestamente se conocieron también en las filas. En las filas del cobrando seguro social, posible. Y los imperdibles también nacen de allí, de lo que era la situación de la gente en ese momento para poder remendar la ropa, etcétera. Y tengo entendido, yo de verdad que del punk no sé nada, quiero aprender. Y más en este programa que de verdad se tiene un toque especial, dentro de un rato le diremos por qué. Porque Pablo Dañino, que está por allá, me preguntó si yo lo había vivido, Ramón. Y yo tuve que... ¿No la ves? Mírala, ella es totalmente punk. No, yo soy totalmente punk. yo soy una víctima de la televisión, de los medios de comunicación. Totalmente punk. Producto. Soy producto. No creo. Entonces... No creo. Entonces yo le dije que lamentablemente yo estaba al lado de los pangoletos, que si Air Supply, tuve que confesarlo, ¿cuál es el rollo? Pues, ¿qué va a hacer? Claro, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Claro. Porque además no estaba afuera, o sea, estaba de verdad era muy casera. Y yo me imagino que para poder tocar lo que había, tenías que estar como que en las calles, para darte cuenta de la protesta, o de ese sentimiento de superación que había. ¿Cómo llega aquí, Cangrejo? ¿Qué pasa aquí? Por lo menos la parte musical que se manejaba en Venezuela, que era una especie de heavy metal recauchado, que realmente no era ni heavy metal ni era nada, ni tenía ninguna actitud. Era muy estridente. Era muy chimbaca realmente, y los grupos eran extremadamente, no tenían cero actitud, era una cuestión así como muy panfletaria. Pero ¿cómo es eso de la actitud? Porque eso es una de las cosas más importantes. Digo, de repente haces una banda que escuchas un disco de una banda heavy metal o de que hace fusion, ese tipo de cosas, y entonces te planteas hacer una banda, pero en la cual realmente no hay artistas dentro de la banda, sino que gente con oído musical, y entonces llevas un estilo, pero realmente no ves a tu corazón y lo que estás viviendo. Okay. Entonces, y normalmente es un estilo que viene de afuera. Cuando se planteó, entonces llegó la Seguridad Nacional. Nosotros nos planteamos es hacer una banda de músicos. Y nos valemos entonces un poquito de eso para romper con el estereotipo del heavy metal y de la música tan mala que se estaba haciendo en Venezuela, sin sentido para nosotros, los más dañados y los más terribles, por supuesto. O sea, ese fue el cliché del acto que les cayó encima. Lo más Nos agarró esa época y nos manifestamos en ella a través de la música, pero la Seguridad Nacional, el planteamiento realmente no fue como una banda punk. Nosotros empezamos como a intentar que la gente tomara más en serio lo que era la música pop y las variantes de la música, a intentar que la gente joven, por supuesto, compusiese en español y que la letra tuviese un sentido poético y de algo de realidad con lo que se está viviendo de verdad. Y nace la Seguridad Nacional. Ahora, la Seguridad Nacional nace como nosotros vivimos, porque fue lo que nos tocó sufrir, pues, una prohibición a nivel de las productoras nacionales. La Seguridad Nacional era una banda prohibida. Porque lo que planteaban bandas ahorita como Molotov, para poner un ejemplo, cosas políticas y groserías, era la temática de nosotros en el 81. Venezuela no lo aguantó y nos prohibieron. Ahora, la gente estaba pendiente que Irene Sáenz había ganado el Miss Universo. Y la gente joven incluso veía la Seguridad Nacional y nos decían a nosotros, queremos rock, y nosotros que tú no sabes ni siquiera lo que es rock, que también rock. Seguridad Nacional no le iban a invitar para el show que se va a ir en el Poliado del 01, porque la gente no quería que le echaran rock. No lo iban a invitar. concierto de Irene Sáenz. Está Irene Sáenz, que invitaron a Seguridad Nacional en Pro Venezuela. ¿Te acuerdas? Sí. Que había un gentío. Bueno, había un gentío y cuando tocamos nosotros se puso así. Pensaron que Seguridad Nacional iba a tocar como gaita cuando arrancó Seguridad Nacional, que estaba rodeado de punk. Tocaron como 3 canciones. No, bájense, para afuera. Anécdota, fíjate, aquí empieza esto, pero hay personas también que forman parte de esa misma época, como lo puede ser Homer.
¿verdad? Buscando ya la parte de ese fashion. Alright, pero hay una cuestión. Yo estoy conociendo por lo menos que me tocó a mí vivirlo, pues, que no se puede hacer más nada. Antes de nosotros, yo no conocí nada. En Venezuela no conocí nada. O sea, hablando hace 20 No años. no existía Entonces, nada. ¿cómo salen? ¿Cómo salen? Salimos nosotros, llegamos nosotros los salvadores del planeta. Pero gracias a ti surge, por ejemplo, Pablo, yo quisiera que te pararas y las personas le den un aplauso a Pablo que historia de nuestra música. Él dice Oye, que Pablo, tú no. tienes un pacto con el diablo, ¿vale? Porque Sí, igualito. Qué bárbaro. Sí, tengo un pacto del Igualito, vale. yo le dije al diablo, mira, rodéame de mujeres. Y pues, tengo 3 hijas hasta el perro Ay, qué hembra. bello. Sí, sí. Está lindo, ¿viste? Qué bello. Vaya. ¿Qué pasa ahí cuando sale Seguridad Nacional? Paternal. Para nosotros fue una gran inspiración y de hecho nosotros lo veíamos ellos como nuestros ídolos, papás, en cierta manera, o sea, pero no unos ídolos de paja, sino unos ídolos de verdad, o sea, nosotros compartíamos muchas cosas Sí, con ellos. sí. De hecho, a lo que fue Sentimiento Muerto le dio mucha fuerza poder ver a alguien que eran un poquito mayores que nosotros, que tenían también una actitud crítica frente a las cosas, porque yo creo que el punk, en base, lo principal es eso, o sea, tener una opinión crítica frente a las cosas, frente a lo que uno ve, aprender a pensar por sí mismo. Y eso en alguna manera nosotros nos nutrimos muchísimo de ello. A mí lo que me impresiona es que los tiempos no han cambiado. Porque el ser humano, en esencia, ha evolucionado ciertas cosas y en otras se ha quedado para cambiar el mundo, para mejorarlo, ¿no? Y como decía J. Benítez, tenemos apenas 2000 años, somos tan inmaduros, tan jóvenes, no sabemos ni lo que estamos haciendo, cuántos años tendrán que pasar para que de verdad seamos atinados en lo que hacemos. Y en esa cuestión de la crítica, justo te quería preguntar a ti, Omar, porque hoy por hoy muchos grupos que quizás a lo mejor no tienen una connotación musical importante, pero sí están movidos por eso, por una protesta, por algo que quieren hacer. Y cuando hemos hecho programas de algún tipo de género musical, el hip hop o cualquier otro, siempre sale algo como que reivindicar los derechos de algunos, de los que estaban de alguna manera marginados, o los negros, o los hispanos, etcétera. Siempre ha sido para mover y sensibilizar a la sociedad. En este caso el punk, ¿cómo se Porque generó? fíjate, hay un común denominador de todas las bandas punk cuando nacen, que es algo que estaba diciendo Cangrejo. Las bandas punk, por lo general, de la época del 76 hasta el 85, las bandas que empezaban a tocar, por lo general, los músicos no eran músicos, ¿me entiendes? Sino era gente que más bien lo querían hacer por protestar, ¿me entiendes? Y era algo muy casero. Por tratar de criticar algo que para ellos estaba mal hecho. Entonces muchas veces la gente decía, oye, pero es que estos grupos punk son muy ruidosos y son muy gritones, muy estridentes. ¿Por qué? Porque en realidad muchos de ellos no eran músicos, sino que lo que llevaban era odio por dentro y lo que querían era dar un grito de protesta. Entonces, ¿qué pasa? Un poco lo que ha pasado de esos días al día de hoy es que como que la gente que ha seguido tocando punk rock ha aprendido a tocar su música, ha aprendido a gerenciar su música, ha aprendido a ver las cosas también desde otro punto de vista, menos crítico quizás, o a veces más crítico, más radical. Entonces eso más o menos es... No, y la escena del rock and roll también estaba como prostituida en ese sentido, pues estaba conformada por gente que eran así inaccesibles, eran músicos demasiado virtuosos, y el movimiento musical en verdad obedece como va en contra de esa actitud, de que nada más se montan los super músicos, los super académicos, y entonces nace esto que se recuperan los 3, 4 acordes básicos viscerales del rock and roll, que fue antes del punk, fue siempre así, igual ocurrió con el jazz, igual ocurrió con el ragtime, igual ocurrió con todo ese tipo de cosas. Ritmos muy simples, viscerales, que responden más al corazón que al intelecto. Y por eso tocabas terreno con la gente, pues, o sea, había un match con la gente inmediato, pues. Claro, porque el mercado no rompía estaba... el gap que había. El mercado no estaba como para aceptar ese tipo de cosas. Ahora, ok, han pasado, ¿qué? 20 años casi ya, y ahora entonces ya es un poquito más, ya es digerible. Pero todavía está en la lucha, ¿no? Está en la lucha todavía. Está en la lucha todavía. Todavía hay mucho lastre que limpiar. Pero ahorita hay mucho dinero, ya es diferente. En aquella época no se pensaba en dinero. Ahorita ya las bandas se forman sabiendo que van a generar dinero. Sale gente como Green Day, que ya la cuestión es totalmente digerida y sana y chévere y Estamos hablando del punk en Venezuela. Muchos de ustedes no sé si sabrán lo que es Seguridad Nacional, pero tú, que a lo mejor estás comenzando en esa nueva onda y dices, soy punk, me gusta el punk, escucha un poquito este programa porque seguramente te va a enriquecer. Ya venimos con más de generaciones. El punk en Venezuela. De